All right, Recording in progress. welcome to our news bulletin for November 29. Bienvenidos a nuestro boletín informativo del 29 de noviembre. Attendance, important dates, character development, readers or leaders, coffee hour, family council, and parent-teacher conference information with our special guest, Dr. Iglio, is what's on the agenda for today. En la agenda de hoy vamos a hablar sobre asistencia, fechas importantes, desarrollo del carácter. Nuestro programa de lectores son líderes, cafecito, consejo de familias, conferencia de padres y maestros con nuestra invitada especial que es nuestra doctora Iglio. All right, so let's start with attendance. In terms of attendance, December only has 12 instructional days. It's very little. So we want to improve our overall attendance of 94%. Let's go to 98%. Yes, let's do it. The student vacation is from December 21st through January 2nd. So please, again, just stay within those dates because we want to make sure our students are on track. And so we do have professional development on January 2nd. So we come back December 1st, but we have professional development January 2nd and students come back on January 3rd. All right, so estamos vigilando mucho la asistencia. Diciembre solo tiene 12 días de instrucción y entonces es muy importante que todos nuestros niños vengan a la escuela. Queremos mejorar nuestra asistencia general del 94%, queremos que sea un 98% y sabemos que lo podemos lograr. Simplemente que generalmente alrededor de las vacaciones baja la asistencia, por eso queremos seguir empujando porque es muy contado los días de instrucción y queremos que todos los niños tengan todo lo que se merecen. Las vacaciones para los estudiantes es del 21 de diciembre al 2 de enero. Los estudiantes regresan el 3 de enero. Nosotros estaremos en desarrollo profesional el 2 de enero. O sea que ese día los niños no tienen que venir, pero nosotros sí. So calendar reminders, November 29, today is the trimester 1 ends for the middle school, and tomorrow they're giving out elective classes for trimester 2 to the students. And so that's sent via email. So please encourage all your children. We want them to get into the habit of checking email. And so to check their email and put it down on their planners. The grades are due December 1st, this Friday. So students have been encouraged to check with their teachers about their grades and work. En cuanto a la escuela intermedia, hoy termina el primer trimestre. Perdón, el 30 de noviembre se anuncian las clases selectivas para el segundo trimestre y entonces los estudiantes van a recibir esta información a través de correo electrónico, o sea que es muy importante que ustedes los anime a estar revisando su correo electrónico. Queremos que entren en ese hábito de revisar el correo electrónico y que lo anoten en su agenda que ellos tienen. Recuérdense, le entregamos una agenda a cada uno para que estén bien organizados. Los maestros aquí tienen que entregar calificaciones el 1 de diciembre y ya se le ha dicho a los estudiantes que estén chequeando con sus maestros por si deben alguna tarea, si necesitan algún trabajo a explicar adicional y que le estén mirando sus reportes de calificaciones. Así que no es ningún, ellos van a estar bien conociendo cómo van progresando. All right, so we move on to character development, and thank you so much to all the families who participated in our big project of Thanksgiving, offering Thanksgiving notes to encouraging notes to our teachers. So as you can see, we created those trees. And thank you so much for Araceli, who cut all those leaves, and just everybody who contributed. Mil gracias a todos los padres que contribuyeron ayudando a sus niños a escribir estas notas de agradecimiento. Aquí en la parte izquierda está la escuela intermedia y en la parte derecha son las notas que escribieron los niños a sus maestros de la
derecha. Y a mí gracias a Araceli que estuvo, Araceli Gil que estuvo cortando todas las hojitas, un montón de hojitas para ponerlas en el árbol y todos los padres que nos ayudaron. So we also, as you can see, we are very in our character development. We have our students receive twice a week classes as part of the curriculum. And a lot of it has to do with mindfulness. We want them to connect, collaborate and learn. So the curriculum is included into that. Para los niños en todas las escuelas estamos con nuestros clases de asesoría 2 veces a la semana y parte del currículo tiene que ver con conectarse, colaborar y aprender. So let's talk a little bit more about that, how it looks like in the middle school. So students will receive the 7 Mindsets program, which is an evidence-based learning system that is based on the assertion that success depends more on what the person thinks and less on what they know. So it's that confidence, building out that growth mindset. And so here's some of the 7 mindsets. Everything is possible, passion first, time is now, we are connected, 100% accountable, attitude of gratitude, and live to give. Vamos a ver cómo esto se ve en nuestra escuela intermedia. Los estudiantes recibirán un programa de los The 7 Mindsets, las 7 formas de pensar en la mente, que es un sistema de aprendizaje basado en evidencia, que se basa en la afirmación de que el éxito depende más de lo que la persona piensa y menos de lo que la persona sabe. Y estos 7 programas para crecer la mente se basan en todo es posible, pasión primero, el tiempo es ahora, estamos conectados, 100% responsables, actitud de gracia o de gratitud, vivir para dar. And so we're pushing our children with our student government, and we want to give a big shout out to all the students who were selected as part of the student government. Ariana Taveras, president. Bueno, damos un gran agradecimiento a todos los estudiantes que ahora son elegidos para el gobierno estudiantil y los nombro y para que ustedes vean. Ariana Taveras, presidente. Deliani Rosado, vicepresidente, vice president. Ashley Portes, secretaria. David Lemus, treasurer, tesorero. Los representantes de grado, the grade level representatives are, for 5th grade, Brooke Lynn James and Kaylee Martinez. Quinto grado. 6th grade, sexto grado, Annalise Reyes and Emily de la Cruz. 7th grade, Darling Rodriguez and Richard Mayorga, and 8th grade, Eliani Pozo. Their ceremony where they take their oath will be November 30th, tomorrow from 2:36 to 3:21, and you will be able to see them via YouTube Streamline. La ceremonia de juramento, donde toman su investimiento de como es gobierno estudiantil, será mañana de 2:36 a 3:21 de la tarde y ustedes como familias de estos niños podrán verlos a través de YouTube Streamline y se le mandará esta información. All right, so congratulations. Also, December 1st, this Friday, we have a $1 dress down at the high school, and the fundraising will go towards the cheerleader team. At the middle school, instead of dress down, it's dress up because we're having picture day. So the middle school does not have to pay anything. It's picture day, but they can come without the uniform. And of course, we have to follow the guidelines for dressing down. En la escuela secundaria tenemos un día de venir sin uniforme y pagar por $1. Están levantando fondos para el equipo de porristas. En la escuela intermedia es en vez de venir informal, es venir formal porque es el día de tomar fotos. Así que tienen que seguir de todas formas los pautas de cómo venir vestidos y aquí está siempre está esto informado y también está en nuestro manual, pero esto se le mandará a ustedes para que sepan bien lo que pueden y no pueden traer.
For the high school, on November 27, Monday, we started the marking period 3, semester 1. And January Regents countdown begins. So for grades 10 to 12, there are 8 weeks until the beginning of the January Regents Week, starting January 23rd. And so we have been promoting the Regents preparation. So it's so crucial for your child to attend after school. They really is not only to do the work here at the school, but also at home. So if our child is in grades 11 and 12 as well, today at 5:30, we're gonna have our director of college and career success, who is going to talk all about the Regents, graduation requirements, college applications, and so much more. Again, these Regents are not optional. These are something that you really need to know and participate in. So it's very important for everybody to be in attendance. Para la escuela secundaria, el 27 de noviembre ya inició el periodo de calificaciones 3 de semestre 1. Quiero recalcar que ya empieza la cuenta regresiva para tomar el examen de regentes de enero. O sea que ya solo hay 8 semanas hasta el comienzo de la semana de regentes, que es el 23 de enero. Y estas sesiones de preparación que le hemos estado promocionando varias veces por varias semanas es muy cruciales para que su niño le vaya bien en estos exámenes. No solamente para que practique en la escuela aquí, sino también en casa. Así que muy importante que si su niño está de 10 a 12 grado, que asista a las clases de preparación y también que haga preparación en casa. Por eso también hoy a las 5:30, hoy miércoles a las 5:30, tenemos un taller con la directora de Camino a la Universidad y ella va a hablar todo sobre los exámenes de regentes, porque son un requisito para la graduación, todo lo que tiene que hacer para poderse graduar y también va a hablar sobre los apoyos que nosotros ofrecemos y a solicitudes universitarias, cómo va a seguir haciéndose eso. Y de nuevo es hoy a las 5:30 por Zoom. O sea que por favor esté pendiente de eso con su niño. All right, so that's the day. Tomorrow we kick off our book clubs for parenting book clubs that promote wellness. And so the book that we chose was How to Talk So Teens Will Listen, and Listen So Teens Will Talk. Not we, but the parents chose, and then specifically the council. We start at 7 p.m. And it's via Zoom. And also, please, and Lourdes can put this on the chat, the link for you, because there's also the possibility of parents joining Dr. Iglio for a book club. And so far, the ones who have voted, the one that has the most votes is In the Time of the Butterflies, En el Tiempo de la Mariposa. So that's the one that if you want to just read for fun with Dr. Iglio every other week on Wednesdays, then please complete that, enter with that Zoom link and sign up. And again, we are offering How to Talk to Teens How to Talk So Teens Will Listen, and Listen So Teens Will Talk in English. And so you can participate with our Director of School Culture, Mary Hackett. Now, for our students, we have originally thought of offering again 13 things strong kids do, but there wasn't enough kids who were signing up, so we decided to go back to our school-wide read, which is Wonder. That was the book that the kids voted, and so we will have a Zoom link for all of them, and to join as well. And so if your child is interested in participating, then please join with that link. Ok, ya empezamos ya mañana el primero de nuestros
clubes de lectura y es para promover el bienestar en casa y también aquí en la escuela. Entonces, el libro que vamos a hacer es cómo hablar para que los adolescentes le escuchen y cómo escuchar para que los adolescentes le hablen. Este club de lectura va a ser en español conmigo y es a las 7 de la noche empezando mañana. Ahora, también nosotros estamos ofreciendo un club de lectura para padres para divertirse y ese es con nuestra directora de intermedia, la doctora Iglio, y hasta ahora los que han votado han dicho que el que más votos ha tenido de los libros, porque hay una selección de libros, es En el tiempo de las mariposas de Julia Álvarez. Así que por ahora ese es el que está ganando, pero ustedes todavía tienen tiempo de votar porque no vamos a empezar todavía ese club de lectura. Y el próximo lunes vamos a empezar el club de lectura para los niños. Y antes lo habíamos decidido de haberlo hecho con el mismo libro que hicimos el año pasado, que fue 13 cosas que los niños fuertes hacen. Pero no habían tantos niños, así que decidimos hacerlo con el nuevo libro que es Wonder. Y por eso, si su niño se anima para estar participando en este club de lectura, es nuevo y lo vamos a empezar el lunes a las 7 de la noche, el lunes que viene. Solo invitamos a todos a que se animen. All right, so this Friday we have our coffee hour and we have our special guest is literacy coordinator Jenna Marcus, and she will talk about vocabulary strategies to build literacy skills. So please RSVP if you're attending in person, or if not, then please join us via Zoom. Very important. It talks all about the brain and how we learn. En nuestras lectores son líderes para empezar esta sesión de que estamos con los libros. El 1 de diciembre invitamos a nuestra coordinadora de alfabetismo, Jenna Marcus, y ella va a hablar sobre la ciencia de la lectura, estrategias de vocabulario para desarrollar las habilidades de alfabetismo y todo sobre cómo funciona el cerebro. Por favor, reserve su asiento si viene en persona. Y si no, conéctese con nosotros a través de Zoom. I also want to point out that Ms. Marcus met up with our family council leaders for literacy committee, and they were the ones who also helped shape what to offer for this coffee hour. También quiero notar que Ms. Jenna Marcos se reunió con las directivas, líderes del Comité de Alfabetismo del Consejo de Familia, y ellas fueron las que dictaron qué tipo de información ella va a ofrecer este viernes. Así que mil gracias a nuestro comité de alfabetismo por asegurar de que esté muy bien representados los padres. And talking about family council, this Friday we have, every other Friday we have our leadership lab. So we have a leadership lab, but what's special is that they will be part of the judging of our bulletin board bonanza. So if you recall, we have mentioned that before where our kids exhibit all their works. And so the family council is going to vote who did the best board. Creatively, there is a whole rubric about it. Hablando del Consejo de Familias, este viernes 1 de diciembre, no solamente ellos van a recibir un laboratorio de liderazgo que lo hacemos cada 2 semanas, sino también ellos van a ser parte, son los jueces de nuestra exhibición de tableros de trabajo. Y entonces hay una rúbrica de ver cómo es el mejor tablero del trabajo de los muchachos, más creativo, y es este viernes. Así que mil gracias, Consejo de Familia. So now let's talk about I'm gonna give it up for Dr. Iglio, and she is going to talk about parent-teacher conferences. So
I also included here her biography in case you want to learn about our amazing Dr. Iglio. It's right here on our website and all the amazing things and accomplishments that she has done and all the wonderful things that she's doing for our school. Nuestra invitada especial es la doctora Iglio y ella es nuestra directora de la escuela intermedia que nos va a dar unas cuantas notas sobre nuestra conferencia de padres y maestros que ya viene el 8 de diciembre. También incluí la biografía de ella, está en nuestra página web y de las cosas, son muchas las cosas maravillosas que ella ha implementado allá en nuestra escuela y démosle una calurosa bienvenida a Dr. Iglio. Good afternoon. Buenas tardes todos. Gracias por estar aquí. Gracias por aceptarme a esta junta. Thank you for having me. Thank you for inviting me. I wanted to talk to you a little bit about Parent-Teacher Conference. Quiero hablarle un poquito sobre la conferencia de padres que va a venir el 8 de diciembre. December 1st, the grades close. That is when all grades are going to be put into the report card, and you should be receiving your report card no later than December 7th. Los puntajes, la ventana para poner los puntajes en nuestro sistema cierra el 1 de diciembre. Después de ahí usted recibirá el report card. Las calificaciones. Las calificaciones para diciembre 7. Nosotros estamos sugiriendo que todos los padres, all parents must sign up for Parent-Teacher Conference. It is a face-to-face conference. La conferencia es en persona. Usted viene a la escuela. La persona que va primero a ver es la advisor de su estudiante. The first person that you're coming to see during Parent-Teacher Conference is the advisor. That is the first person you must register to see, and you have to schedule an appointment to see your student's advisor. Tiene que entrar a la página que vamos a mandar el formulario, o tiene que ser una cita y a ver el advisor primero. Pero todo el viernes, el diciembre 8, es con cita nomás. Solo puede venir si tiene la cita. O si no hace una cita, tiene que esperar hasta que haya un espacio para entrar a ver al maestro o la maestra. If you do not schedule an appointment to see your advisor or the teachers, then you would have to wait to see the teacher when they are available, but everyone is to schedule an appointment to make that day go smoother. Lo hicimos por cita porque queremos que se haga un día más fácil, no las líneas sean muy largas para ver los maestros. Así tiene su cita, tiene su tiempo, y cuando se acaba el maestro puede recibir la próxima persona. Queremos dejarles saber que todas las citas son antes de las 6:15. La última cita será a las 6:15 porque cerramos las puertas. Please note that the last appointment in the evening is 6:15 because the doors will be closed. Prior to that, the last appointment in the afternoon will be 1:30 because then we're closing for lunch from 2 to 3. La última cita en la tarde sería a la 1:30 porque cerramos las puertas para que los maestros descansen y coman su almuerzo entre las 2 y las 3 de la tarde. Otra vez, como le jurimos que por favor haga una cita para ver los maestros. Para si usted quiere ver los maestros, es muy importante que haga la cita porque esa es la única manera que va a poder ver los maestros. Después de eso, va a tener que esperar, y si hay un espacio para usted a verlos, esa es la única manera. Also, I want to add that we are really excited to have you for this Parent-Teacher Conference. You will receive the grades. We will discuss the grades, testing information, and other details that we have for your student. It is important that you see the teachers where their concerns might be. And I know that you might want to visit all the teachers, and that's great. However, it is very important that you visit the teachers that you have the biggest concerns with. En este día, al día anterior, usted va a recibir las calificaciones de sus estudiantes. También va a recibir los datos como han hecho ellos en los exámenes.
Y para conversar sobre eso, yo sé que ustedes quieren ver todos los maestros, pero es muy importante que vea a los maestros, que haga cita con los maestros, que usted tenga una urgencia, que usted ve que las calefacciones están bajas o usted tiene una pregunta o una precaución. Ese es el tiempo para visitar a esos maestros. Espero verlos a todos aquí en ese día. Yo sé que va a haber muchas mesas abajo con ayuda del departamento que hace el Departamento de Educación Especial. Va a haber otras mesas de información, va a haber la mesa de los deportes. Entonces, por favor, asegúrese que usted venga. Va a haber también la feria de los libros y yo sé que Miss Mahoney también va a tener no sé cómo, la tienda. La boutique. Ah, la botica, la botica. Boutique. La boutique ese día y esperamos que todos vengan. Estoy muy entusiasmada para ver a todas las familias que vengan ese día. I'm very excited for all the families to come. As you also know that there will be a book fair, the Scholastic Book Fair that day. And there's also the opportunity to visit the boutique. I will share that the Scholastic Book Fair is a wonderful time to spend with your child because you also get to know what books they're interested, what they're purchasing, opposed to them just purchasing all the, erasers and pencils they sell it, but they're actually picking books. And then you get to understand what kind of genre of reading they're into. And you might even pick up the book for yourself so you can do team reading with them. Just another book for you to be interested in. Familias, como le digo, es importante la feria de libros. Ese es un tiempo que usted puede pasar con su niño, aprender lo que a ellos les gustan leer, qué son los libros que ellos están interesados, qué están leyendo. Posiblemente también puede comprar otra copia del mismo libro y los dos pueden leer juntos. Yo sé que mi hijo y yo siempre hacíamos eso, se traía un libro de la escuela y los dos leíamos los libros, entonces discutíamos, hablábamos sobre los libros, lo que nos gustaba y no nos gustaba. Entonces, un buen tiempo y espero ver todas las familias aquí y estoy muy estimada a verlos todos. I think that's it for me. Thank you so much, Dr. Iglio. All right. Thank you. All right, so seguimos entonces. So let's continue with to prepare for the parent-teacher conference. Again, it's very important for us to do it in person because it's a way for you to establish a good and strong relationship with your child's teachers. And so some advice is just to approach it very positively, just giving them the information to your child, letting them know that we are all a team. We're all working together and we're behind your child to make sure that your child succeed. So acknowledging the teacher's efforts is always a good way for your child to know that we're all in this together. We also want to empower our students, so conversations will be student-led. So please make sure you come with your child. And as Dr. Iglio said, it's they're going to already be aware of all the reflections. So it's good to ask them about questions about their progress and classroom behavior, social interactions, those are the things that you will be discussing with the teacher. And open communication is just very important for good collaboration. Para prepararse, es muy importante que se sienta que pertenezca. Entonces, es muy importante que esta reunión sea en persona y para poder establecer esa buena relación, fuerte relación, sólida con los maestros de su hijo. Entonces, acérquese a la reunión con mucha positividad y siempre dando agradecimiento al maestro por todo lo que ha hecho su trabajo, ya que esto le da un mensaje a su hijo de que estamos juntos trabajando entre padre y maestro, ayudándolo al niño a tener éxito. Entonces, eso es hacer esto y ser positivo le da ese mensaje al niño de que todos estamos juntos. También queremos empoderar a los niños para que
que sean ellos los que dirijan la conversación y porque así ellos tienen mucha más responsabilidad de su propio trabajo. Y así que él lo puede ayudar a hacer preguntas antes de la casa, qué preguntas quieres hacer al maestro sobre tu progreso académico, sobre tu comportamiento en el aula, sobre interacciones sociales. Y es muy importante mantener esa comunicación abierta, que el niño no se sienta con ningún miedo, sino que siempre que esté pensando cómo podemos hacer las cosas mejores, porque siempre hay momento para hacer algo mejor. Y hablando de eso, and talking about growing, before the meeting, again, it's good to reflect with coming up with questions, asking them, what questions would you have? If you were me as a parent, what would you ask the teacher? How could your teacher help you better? What is it that you like? What don't you like? And how could, if you were the teacher, what would you do better? And during the meeting, just share any insights you may have about your child's strengths, interests, and any challenges they may be facing at home, such as maybe you had a recent move or a family event that is coming that is keeping your child from concentrating, and alternatives to making sure that it doesn't impact their school experience. And then setting up goals together. So ask the teacher for strategies and resources so you can use at home to support specific measurable and achievable goals, and have a plan and put it all in the planner. So they let them know that this is what you're going by. Antes de la reunión, hablando de crecer, es muy importante que de nuevo ayude a su niño a reflexionar y hacer las preguntas. Si tú fueras la maestra, ¿qué diría ella de ti? Si tú fueras yo como un padre, ¿qué sería una buena pregunta en que yo mejor te puedo apoyar? Y tú piensa qué es lo que tú crees que tú necesitas más apoyo, qué inquietudes tienes, y para que así el niño esté listo para hablar con el maestro. Es muy importante que hagan este tipo de reflexión, porque en sí, con cada maestro usted solo tiene 2 a 3 minutos, porque son muchos los padres, no pueden irse a media hora, 1 hora, son 2 o 3 minutos. O sea, entre más organizado usted esté escribiendo todo esto, pues mucho mejor. Y claro está, durante la conferencia, comparta cosas importantes de su niño, intereses, desafíos, cosas que se está enfrentando en casa, por ejemplo, que vino un nuevo pariente y hay alguien más en su familia, o se mudaron, o algún evento que vaya a estar impidiendo a que su niño se concentre en casa, para que así nosotros lo podamos ayudar. Y claro está, establecer metas juntos, o sea que pídale al maestro también usted estrategias, recursos, cualquier cosa que usted le pueda ayudar al niño en la casa, y crean desarrollen juntos un plan de acción. Y por eso es importante que lleven también el plan, la agenda, para que lo escriban, qué es lo que le falta y cómo se van que usted tenga todo escrito de cómo va a ser lo que tienen que hacer. Dr. Iglio already talked about the book fair. So just know that there is it's an e-wallet, so that everybody can support with putting cash. So it's not, or you can also bring cash, but it's either e-wallet or cash for that day. También les digo que ya habló la doctora Iglio sobre la importancia para estar en la Feria del Libro de Scholastic. Esto solo es en la escuela intermedia, y solo se hace con una billetera electrónica. Ellos también tienen un video de cómo funciona, y lo incluyo todo ahí, para que de nuevo participen en la Feria del Libro. De nuevo, again, the logistical information, the morning session is from 10 to 2, and the afternoon session is from 3 to 7. But again, because of lunch break for our teachers, the last appointment will be 1:30 before lunch, and the last appointment before the last session is 6:15, because the doors close at 6:30. And again, the report cards will be available on Alma, so your child will be able to discuss and reflect on all these things. De nuevo, hay 2 sesiones, la de la mañana de 10 a 2, pero el último cita tiene que ser antes de a la 1:30, por lo que para que a las 2 ya el maestro esté libre para ir a almorzar. Y volvemos a empezar a las 3
pero la última cita es las 6:15 y ya cierran las puertas a las 6:30 para que todo el mundo se vaya a casa a las 7. De nuevo, las boletas de calificaciones estarán listas en Alma y de nuevo, para los que entraron ahorita tarde, esto es solo para el 8 de diciembre, que es la conferencia de padres y maestros. So at the middle school, when you come in, you are going to get a green trail pass to give you preference to meet with your child's advisor. It is important for you to meet with the advisor first because they also have a hard copy of the report card. They have the student reflection sheet. They have the iReady full diagnostic data. And they will also know which are the teachers that would love to talk to you. So very important for you to go to that teacher first. Now, every teacher who's an advisor could be a math teacher, an English teacher, anybody. So for you to know, make sure that you are aware who's your advisor. Speak with your child and find out who's the advisor. And when you go in, go directly, you get a green pass so that you can get to your advisor, and it'll have the information there too, but it's very important that your child be helping you with that. And then, like Dr. Rickler says, stop by the gym to stop by and get more supports from all the other departments. A la llegada en la escuela intermedia, a usted se le va a entregar un pase de color verde y es para que le den preferencia a usted a reunirse con el consejero de su hijo, porque cada maestro, ya sea de matemáticas o de inglés o de gimnasia, cada maestro es también un consejero, solo que tienen grupitos pequeños de consejería o asesoramiento. Entonces, usted es muy importante que hable con su hijo. ¿Quién es el consejero tuyo? Porque ese consejero tiene información particular de su hijo tiene la hoja de reflexión, tiene los datos de diagnóstico de iReady y también la información de los maestros que en verdad quieren hablar con usted, que es muy importante que usted no se los pierda. De acuerdo, son solo 2 a 3 minutos, o sea, entre más organizado usted esté, mucho mejor. Y no se olvide de pasar por el gimnasio para visitar las otras mesas de recursos. So now let's talk about high school. So the same thing applies in terms of how to prepare for before the meeting, for your child to come in and be together and set up the goals and talk to the teachers. That all applies the same. Por la secundaria igual aplica todo lo que le estaba diciendo sobre cómo prepararse antes de la reunión y durante la reunión. The only thing that changes is just, and the times are the same. So the only thing is when you come in, you're going to get a form that looks like this. This is the report card, right? You get the report card. And let's say that you want to see the art teacher. And so the art teacher is, the name is right next to the subject. And so very important that you select based on, in this case, you wanted to see him, but maybe you want to see some a lower grade. But just know that the name is next to the subject. Recuerde que en la escuela secundaria usted también va a tener las boletas de calificaciones y entonces usted va a mirar cuál es el maestro con el que usted quiere hablar. En la escuela secundaria no van a tener citas. Usted puede entrar durante el mismo horario de la mañana o de la tarde. Los maestros todos tienen el mismo horario de almuerzo, ya sea en intermedia o secundaria, pero usted al mirar su libreta de calificaciones, hable con su hijo cuál es el maestro que ustedes necesitan ver. En este caso, digamos que quiere ver al maestro de arte, André Batista. Entonces, de nuevo, el nombre del maestro está al lado de la materia que su niño está tomando. Una vez que usted sepa qué maestro va a ver, once you know which teacher you want to see, then just you will find out what room to go to. So you'll get a form like this, and all the teachers are selected, organized in alphabetical order. So in this case, Andre Batista is in the second, and again, it shows you the class and the room number. Now, the color green indicates rooms on the first floor, and
the blue is the rooms on the second floor. Una vez que ya usted sabe cuál es el maestro que quiere ver, entonces le dan un listado de todos los maestros por orden alfabético. En este caso, aquí está Mr. Batista, está la clase y le va a decir en qué salón él va a estar para que usted vaya allá. Y los que están en azul, como ven, están colores azul o verde. Los que están azul es que está el salón en el segundo piso y los que están en verde es que está el salón en el primer piso. All right, so at the middle school, we're also going to have, like Dr. Iglo said, the IL boutique. And that is, we open up a boutique where we give out lightly used and brand new items to our families. It's selective families that we invite, but we open it up for other families who may feel like the pinch of economic pinch that right now you're struggling. Maybe you lost your job or something happened and you're struggling. So you're welcome to come. And the fun part of it is that our PGC, Peer Group Connection kids and high school student government will be volunteering to be the personal shoppers. So they will be the ones guiding you through the whole experience and making sure you have a lovely time picking up the items that you want to get. So cada diciembre nosotros durante las conferencias de padres y maestros nosotros hacemos un almacén que lo llamamos el boutique porque es pequeño de una tienda pequeña de nuestra escuela y es en donde nosotros regalamos artículos que están usados pero que están en muy buena condición o algunos que son nuevos y lo mejor de esta boutique es que nuestros niños de las grupo de conexiones de compañeros, que es el grupo de liderazgo y el grupo de niños de estudiantiles Yo pensé que lo había dejado cualquier gente loca. No, sorry. Los niños que están en el gobierno estudiantil son los que lo van a guiar a cómo coger los mejores artículos y a tener que usted tenga una buena experiencia. So, de nuevo, si está pasando por dificultades económicas, nosotros damos prioridad a ciertas familias, pero si usted se encuentra en situación difícil, pues está bienvenido a venir. And lastly, let's talk about athletics. Thank you to all who tried for the middle school varsity basketball team and the players, Aiden Arias, Kader Estacio, Eriángel Cuevas, Yariel Del Orbe, Anthony Dolores, Hector Ferreira, Joshua Florentino, Marquis Hunter, Isaiah Llanos, Julian Martinez, Jair Rivas, and Lucas Tubulcio. There were other practice players, Aaron Dune, Alejandro Flores, and Fremel Garcia. And if you did not make this year's basketball team, don't be discouraged. You just need to practice a little bit more and you can get another chance for something else. En atletismo, gracias a todos los que probaron para el equipo de baloncesto de varsity, los jugadores que entraron al equipo fueron los que mencioné. Si no entraron al equipo, pues no se desanimen porque pues hay que seguir mejorando. Para los atletas se les requiere mucho más y es muy competitivo. Sé que eso fue muy difícil escoger a los muchachos, pero ellos van a ser no solamente atletas que van a estar, sino también embajadores de nuestra escuela y tienen que mantener un alto nivel académico y alto nivel de asistencia. So just want to point out that though it was very hard to determine again who were the team players, but in terms of athleticism at our school, the athletes have to be held to a higher standard. They become our ambassadors. So their grades have to be high and attendance has to be very high. So congratulations to those students. All right, so this is when we stop and we get your questions. I also want to point out that
we have been looking at a new system, which is will replace Alma, since Alma is not giving us all the flexibility to offer as many things to our families. So our family council has been checking the other system, and we will be and giving us feedback on that. And at the same time, I will be sending this weekend a recording of the demo of the new system, so that you can also give us some feedback on that. Quería decirle que de acuerdo a la pregunta de Nuris, Alma a veces no nos da toda la flexibilidad o a veces nos está funcionando bien. Entonces estamos mirando otro sistema, otro portal para padres, y los consejos de familia ya estuvo viéndolo y tuvieron una demostración, pero yo este fin de semana les mando un video de la demostración para que ustedes vean cómo funciona y nos dé información sobre esto. So questions on the chat.